Hola, Albert. Hola, profe, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Cualquier problema que tengan con el tema del examen me tienen que escribir nomás. Problemas técnicos hablo. Bueno, en algunos exámenes, o sea, en el primero eran repetidos las preguntas. Sí, algunos sí, pero estaban en Sí, diferentes. Ese por el tema de la comodidad nomás, pues, porque no podía cargar todavía, no le captaba la parte de falso y verdadero y eso. Entonces, por esa razón, ah, repetición. Me di cuenta yo, pero ya no borré más nomás. El que tenía suerte va a tener dos, dije. profe Entonces, teórico también va a salir, ¿verdad? O sea, obviamente. no, teoría no. No, no hay teoría. Ah, ok. Solo ejercicio. Usted en la parte de álgebra ahora ya es netamente ahí. No está silenciado mi micrófono, ¿verdad? No. No. Eh, netamente ejercicio no vaya son. Ahí está. Ahí está. Buen día, ¿cómo están? Ahora están ya 2, 4, 5, 6 conmigo. Vamos a ver. Vamos a empezar ya. Eh, espero que tengan buena suerte, prepárense, tengan siempre a mano todo lo que tienen que utilizar para el examen. Tengan sus copias, sus trabajos, dejen todo abierto, ahí todo alrededor de ustedes para que puedan consultar cuando vayan viendo, porque obviamente al ser el segundo parcial es un poco más pesado que el primero. Entonces necesito que se concentre mucho en los casos de autorización, monomio, todo, uno acá, uno fue saliendo. Entonces, eh, siempre tengan en cuenta, son 2 horas, ustedes tienen que cronometrar su tiempo para que puedan poder hacer un buen examen, ¿está? Y no hacer las 2 repeticiones, simplemente hacer en una y poder hacer. No es que no haya, hay 2 repeticiones, hay 2 intentos, pero con que ustedes rindan en una vez bien ya para que van a volver a hacer. Pueden hacerlo, no digo, ¿verdad? Y no estoy diciendo nomás del lado de que estén seguros cuando rindan bien, ¿verdad? Entonces, les deseo mucha suerte. Cualquier problema técnico que tengan o problemas de no entiendo qué es lo que me plantea el ejercicio, me pueden escribir, me pueden hacer una llamada por WhatsApp, porque ustedes ven que ustedes no pueden esperar que yo revise mi WhatsApp. Tienen que tratar de hacer una llamada tipo llamada perdida por WhatsApp. Entonces yo voy a estar mirando el mensaje para que yo pueda sacarle las dudas, no ayudarle, sino decirle esto pide el ejercicio, ¿verdad? O esto es el número que está ahí. ¿Está? Bueno, suerte chicos. Vamos a empezar. Aquí, nosotros entramos en la unidad 5, que es algo viejo conocido, yo creo que es de ustedes la mayoría, porque ustedes obviamente habrán terminado el tercer año y es imposible no haber tenido los temas de progresiones en el colegio. Entonces vamos a entrar en ese tema. Esta es la última unidad y les comento que es la primera vez que lo desarrollo porque generalmente por falta de tiempo en clases presenciales no lo hacíamos, ¿verdad? Es irónico, pero llegamos hasta ahora a la unidad, a la última unidad de matemática 1, ¿verdad? Generalmente daba como trabajo práctico ya que la mayoría supuestamente salía recién del colegio y entonces manejaba este tema. Pero no es muy complicado que digamos porque son fórmulas que hay que ir teniendo y ustedes van a tener a mano la fórmula. Entonces es más bien la interpretación lo que tienen que tener en cuenta. Bueno, progresión aritmética, vamos a ver el concepto, el término general de una progresión aritmética, o sea, la fórmula, suma de los términos de una progresión, o sea, suma de una progresión aritmética, que es finita, finita, vamos a ver.
la fórmula también, interpolación de medios aritméticos. Todo es progresión aritmética, suma y interpolación de medios aritméticos. Porque progresión ageométrica es otro tema. Bueno, ¿y qué es una progresión aritmética? El concepto en sí, Pablo. ¿Entraste? Ya entró Pablo otra vez. Permiso, voy a entrar un ratito. Me salió, bueno. Vamos a continuar, perdón. El concepto, la progresión aritmética de ahora en más vamos a utilizar nosotros como PA. PA siempre nomás se usa las siglas, ¿verdad? Entonces, es una sucesión de números en donde existe una diferencia común entre términos que se llama razón y además es constante. Entonces, una progresión aritmética viene dada de que es una sucesión de números, perdón, una sucesión, no sé qué, sucesión de números de forma creciente, puede crecer, puede decrecer, y para los negativos, o ir bajando, subir hacia arriba, o puede ser constante también la sucesión, puede ser, por ejemplo, 2, 2, 2, 2, 3, 3, eso es, por ejemplo, una sucesión constante. Dice que existe una razón que es una diferencia entre los términos, ¿verdad? Vamos a ir viendo esos conceptos. Por ejemplo, la sucesión de este que está acá es aparentemente números pares, ¿verdad? 2, 4, 6, 8, punto, punto, es porque continúa, ¿verdad? Es una progresión aritmética de razón 2 y es creciente. Porque yo piojo, la sucesión 15, 10, 5 va bajando. Es una progresión aritmética de razón menos 5 y es decreciente. Si se dan cuenta acá, en la primera sucesión es 2, 4, 6, 8. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Entre el primer número que es el par 2 y después el otro segundo par 4. La diferencia entre ambos es, hablo de una resta, ¿verdad? De 4 menos 2 va a ser siempre, es 2, ¿verdad? 2. Por eso la razón es 2. Al ser par, obviamente va a ser 2, 2, 2, así, ¿verdad? Y es creciente. Mientras que en la otra sucesión es 15, 10, 5, va bajando, o sea, va decreciendo. Entonces, en este caso, la razón es 5, pero al ir bajando es negativo, menos 5 es la razón. A esto me refería la sucesión 8, 8, 8, 8, es una progresión aritmética también, pero su razón es 0, no tiene. ¿Por qué? Porque tiende siempre a ser constante, ¿verdad? Y la sucesión, acá repito otra vez, otra sucesión, 1, 7, 11, 15, 19, 23, es una progresión aritmética, pero la razón en este caso, si yo hago una diferencia entre 7 y 1, voy a encontrar entre 11 y 7, este creo que no está bien, este primero, no sé por qué. De 11 a 7 es 4, se supone que es 4 y es creciente, acá no le tengan en cuenta, vamos a ver un poco. De 7, vamos a corregirlo, no sé por qué hice así, me guié por el libro. 7 menos 1 es 6 luego, sería 7 menos 5, 7 menos 3, sí, tenía que ser 3. 7 menos 3 pues 4, entonces ahí va la sucesión, va a corresponder, ¿verdad? Vamos a corregir. Ya va a ir manera de escribir. Entonces, una progresión siempre tiene que ser constante y la razón siempre tiene que ser igual entre los números. Por ejemplo, de 7 menos 3 es 4, de 11 menos 7 es 4, de 15 menos 11 es 4, de 19 menos 15 es 4. Siempre tiene que ser la razón constante, o sea, igual, tiene que ser igual para cada uno de estos términos, ¿verdad? Para las sucesiones. Término general de una progresión aritmética. Vamos a considerar la progresión aritmética siguiente. Obviamente ustedes saben que los matemáticos, cuando empezó a armar, para armar un tema de matemática o una demostración, siempre lo hacen de forma general. Entonces, esto de forma general, en forma con letras, ¿entiendes? Entonces, lo que sea, factor común, polinomios, progresiones,
fracciones, todo se hace de forma general la demostración para hacer una fórmula. Entonces, A1, A2, A3, hasta A5 y punto AN, porque no se sabe hasta dónde puede llegar la progresión aritmética. Entonces, esto es una progresión aritmética y donde nosotros vamos a identificar. Obviamente esto tiene una demostración matemática, cosa que yo no me puse a poner, demostrarle, es bastante fácil, pero quería nomás acortar más el tema para poder irnos a la fórmula directamente, que es nosotros lo que vamos a usar. Con respecto a esta sucesión se llegó a la fórmula que es esta, ¿verdad? Que varias AN, o sea, el término general último que nosotros queremos encontrar, va a tener este comportamiento donde AN es igual a A sub 1 más N menos 1 por R. Pero ¿qué sería todos estos datos que están acá? A1, de ahora en más, vamos a llamarlo primer término. AN es el enésimo término o el último término que me pide el ejercicio, el último de mi sucesión sería, ¿verdad? De lo que me pide mi ejercicio en general. R es la razón o diferencia que nosotros vamos a ir, la razón o diferencia que nosotros tenemos que ir encontrando, que siempre va a ser igual, ¿verdad? Y el número de términos que sería una N, ¿verdad? Por decir. Y vamos a ir viendo de qué trata esto. Dice, ejemplo, haya el 14º término, o el 14 le pongo nomás ya el número, ¿verdad? Hallamos el 14º término en la siguiente progresión aritmética, cuyos primeros términos son, dice, nos da la progresión, ¿verdad? 3, 8, 13 y así, ¿verdad? Sucesivamente. Pero nos pide el término 14 de esto. Acá tengo 1, 2, 3 términos nomás. Tres valores nomás tengo, ¿verdad? Entonces voy identificando mis términos, lo que yo necesito, mis datos. Los datos conocidos son, el primer término siempre va a ser A1, en este caso. Entonces A1 va a ser 3. N es el número de términos al que yo tengo que llegar, en este caso el 14, ¿verdad? N va a ser 14 términos en el que yo tengo que llegar. Y después la razón es el tema de que nosotros a veces no identificamos. Y la razón siempre va a ser la diferencia entre el mayor, uno de los mayores, o sea, el consecutivo de un número sería, ¿verdad? 3 es A1, 8 sería el segundo término y así sucesivamente. Vamos a hacer en la pizarra para entender mejor. A ver, voy a copiar. 3, 8, 13 y así. Bueno, ¿se ve ahí en la pizarra? Ahí. ¿Alguien me puede decir? Sí, se ve bien, profe. Vale. Entonces, nosotros tenemos que identificar nuestros datos, ¿verdad? Los datos tenemos que ir viendo. En primer lugar, obviamente, este es mi primer término, porque ahí inicia la sucesión. Entonces va a ser A1, va a ser 3. Mientras que la N es lo que generalmente, depende de los datos, ¿verdad? Me pide el 23º, el 15º, sería la cantidad de valores para esa sucesión que nosotros tenemos que encontrar. En este caso nos dice 14º o 14, ¿verdad? Entonces este va a ser N14. Después me pide la razón, porque ¿qué es lo que a mí me pide en el ejercicio? Jamás me di cuenta de qué es lo que pedí, pero seguro que él, acá me dice, hallar, y sí, hallar el 14 término de la siguiente progresión aritmética, cuyos primeros términos son. ¿Qué me pide? Este 14 es, como les dije, N, ¿verdad? Pero me pide a mí el valor que está en la posición 14, ¿entienden? El valor que está en la posición 14. Entonces lo que yo tengo que encontrar es A sub 14 acá, a N, que sería el enésimo que nosotros decimos, el término, la N general, la última, es lo que nosotros tenemos que encontrar.
Entonces, yo voy a tener que buscar, obviamente mi incógnita va a ser A14, este sería mi incógnita. ¿Y qué me faltaría si yo necesito, si yo tengo mi fórmula es AN igual a A1 más N menos 1 por la razón, ¿verdad? Esa sería mi fórmula, ¿verdad? Que es lo que me pide. Entonces, A14 sería lo que yo necesito, el valor de la posición 14 es lo que yo necesito encontrar. Yo ya tengo A1 que es 3, más la N yo sé que es 14 menos 1, pero la razón es lo que no tengo. La razón siempre va a estar entre los valores de los primeros tiempos, porque yo tengo 3, 8, 13 y van a puntitar. Siempre va a ser la diferencia entre los términos. Este, por ejemplo, es A1, este A2, este A3 y así sucesivamente. La diferencia entre los números consecutivos del siguiente valor va a ser el resultado de mi razón, o sea, A2 menos A1, o puede ser A3 menos A2, siempre el consecutivo menos el anterior. Entonces yo voy a poder sacar acá mi razón, que va a ser 8 menos 3, esto va a ser 8 menos 3, 5. Entonces mi razón va a ser 5. Si yo hiciera lo mismo con 13 menos 8, tendría que darme 5 también. ¿Están entendiendo? Entonces siempre va a ser la diferencia entre la sucesión. Esto tiene que tener como un cálculo auxiliar, obviamente, ¿verdad? Donde yo saqué que la razón es igual a 8 menos 3, que era 5, ¿verdad? Entonces siempre tengo que poner. Entonces acá va a ser 5 a posición 14, hago todo el cálculo y voy a tratar de ser más rápido nomás porque tengo muchas cosas que mostrarles. Me dice que es 68 el valor. Entonces, el valor de la sucesión en la posición 14 es 68. Entonces, eso es lo que hay que ir interpretando. Es todo fórmula. Vemos el siguiente ejercicio. Por ejemplo, cuando me pide otra cosa, o sea, no va a haber mayor cambio, sino nosotros la fórmula que conocemos es AN igual a A1 más N menos 1 por R. Nosotros ya les mostré la fórmula cuando vamos a buscar a n, ¿verdad? Puede haber un caso donde pida a 1, puede haber un caso donde pida n y puede haber un caso donde pida r. Entonces la razón. Y lo que hay que hacer es despejar esta fórmula. ¿Están entendiendo? A eso me refiero. Entonces, vamos a ver. En este caso, lo que no quiero es perder tanto tiempo. A ver, dice, si el decimoquinto término de una progresión, yo ya tengo acá n, 15, de una progresión es 56. Acá me dice que el decimoquinto término es 56, o sea, yo sé que el decimoquinto es 56. El enésimo término, el último. Y su razón es 1 sobre 2. Hago mi primer término, A1, mire. Entonces yo tengo que despejar la fórmula que yo ya conozco. AN, A1 más N menos 1 por R. Yo necesito dejar esto. Yo puedo reemplazar todo igual. 56, A1 yo no tengo, más N es 15 menos 1 por la razón que es 1 sobre 2. Entonces lo que yo tengo que ir efectuando, esto yo puedo efectuar todo. 56 igual a 1. ¿Cuánto me sale acá? Va a ser, está mi calculadora, 14, esto va a ser aquí 14, porque le resto, ¿verdad? 14 por 1 sobre 2 es 7. 7. Entonces esto va a pasar al otro lado, 56 menos 7 igual a 1. Entonces va a ser 49, ¿verdad? 56 menos 7, 49. Es A1. ¿Está? Entonces, de esta forma, no bajé yo otra vez mi PowerPoint. Entonces, de esta forma se va a ver que se puede ir sacando diferentes valores de cada uno de los temas. Por ejemplo, ahí
Vamos a ver acá. Acá en este caso, en el primer ejemplo, yo le saqué que era AN, ¿verdad? El 14º término, cuando buscamos el término general. En este caso es para A1, para sacar un valor, y se tiene que despejar y efectuar, pasar al otro miembro cambiado de signo para que podamos encontrar A1. El siguiente ejercicio quiero tratar de hacer más rápido. En todo caso, podemos hacer ¿cómo se dice? Una retroalimentación antes de la final, porque el tema es que no quiero hacer otro video porque ustedes tienen hoy su examen. El primer término, una progresión aritmética, es 3, ya tenemos A1. Y el 16, o 16º término, es 63, o sea, me da la n, que es 16, y el 16º término a la vez, en esa posición está el número 63. Hallamos la razón o diferencia común de esta progresión. La razón se le dice diferencia también porque tiene una resta por cuando hacemos. Entonces, ¿qué ocurre acá? Reemplazo el 63 en la quinta. Tengo la misma fórmula siempre. A1 es 3. En este caso, 16 menos 1 es 15. Entonces, acá este 3 pasó del otro lado cambiado de signo. Restó 60. El 15 pasó a dividirle a 60. Recuerden que siempre que está uno al lado del otro, una variable donde yo quiero despejar, este significa que tiene que pasar del otro lado dividiendo. En este caso, cuando multiplico. Y me sale que la razón es 4. Entonces, ya tenemos a n para sacar, a 1 para sacar, tenemos la razón para sacar también. El último, y que a veces cuesta mucho, y que esto es lo que yo sé que a lo mejor me van a volver a preguntar, es cuando, por ejemplo, sacamos la n. En este caso, este es. La profesora, ayer me pasé corrigiendo trabajo práctico y hice a la volada el tema de ustedes, perdón por eso. Bueno, en este caso sacamos la n. ¿Cuántos son los múltiplos de 8 comprendidos de 100 a 1000, donde el primer término es 104 y el último término es 992? Mi primer término dice 104. La razón, múltiplos de 8 dice, entonces 8 va a ser mi razón. Mientras el último término, AN, me dice, es 992. A mí me especifica que es el último término, entonces AN es 992. A1 es 104, me dice nomás que está entre estos valores, ¿verdad? Y la razón es 8. Entonces yo ya sé lo que voy a ir usando. En este caso, lo que tengo que hacer es la n, tengo que sacar la n, ¿verdad? Entonces, esto que está acá, yo despejé y llegó a esto, ¿verdad? Esta fórmula. Entonces, yo voy a ir sacando. En todo caso, ustedes pueden hacer nomás también esto. Porque ahí está despejado la fórmula, pueden usarlo igualmente. Pueden hacer así. AN igual a A1 más n menos 1 por r. Si yo tengo como dato AN es 992, A1 104, después tengo razón es 8. Quiero mostrarles nomás que se puede despejar también y bajar. Y dice, AN es 992 igual a A1 104 más n, en este caso yo no tengo, por r es 8. Este 104 va a pasar del otro lado, cambiado de signo, va a ser 992 menos 104 igual a n menos 1 por 8. Entonces hago el cálculo, 992 menos 104 va a ser 888 igual a n menos 1 por 8. Este 8 está multiplicando. Podemos hacer dos cosas, o distribuyo esto o puedo pasar directamente. Si hago el camino más largo, vamos a suponer, va a ser esto distribuido acá y acá va a ser 8n menos 8. Acá. Porque distribuí mi 8 en el paréntesis. Este 8 va a pasar otra vez de este lado cambiado de signo. O sea, va a ser 888 más 8 igual a 8n. Entonces va a ser más 8 es 896 igual a 8n. Este 8 por fin va a poder pasar a dividirle a este número
Entonces va a ser 896 dividido 8 igual a n dividido 8, 112 es n. O sea, tengo cuántas posiciones, en qué lugar tiene que estar este 992, está en la posición 112, ¿está? Entonces, eso se puede hacer también por despeje. Pero yo creo que si ustedes ya, como les puse esa fórmula, se van a casar con esa fórmula, porque no me percaté que tenía que ponerle ese, ¿verdad? Pero esta es una fórmula despejada en forma general, ¿verdad? Entonces, de esta forma se puede hacer esta fórmula, que está acá, la progresión aritmética, se puede hallar a n, a 1, n y la razón. Todito, uno por uno, con la misma fórmula, sino que se va despejando para cada uno. Por eso cada uno de los ejemplos les puse. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Después está la suma de términos de una progresión aritmética finita. En este caso, es Sn es igual a 1 más a n por n sobre 2, donde la suma va a estar representada por Sn. A1 es el primer término que ya conocen, a n es el último. O sea, si yo quiero la suma de una progresión aritmética, indefectiblemente yo tengo que encontrar, tengo que tener como dato. Entonces dice, ejemplo, calculamos la suma, le va a decirlo cuando es suma. Calculamos la suma de los 50 primeros términos en una progresión aritmética de 2, 6. Solamente dos valores ya lo le da. Obviamente en este caso es A1 es 2, acá. La razón, obviamente, si yo voy a restar, voy a encontrar que 6 menos 2 es 4. Y ya tengo que la n sí o sí va a ser 50. Si yo necesito sacar la suma, yo ya tengo A1, yo ya tengo la n y yo tengo razón, pero yo no tengo esta fórmula, esta AN. Entonces, yo primero tengo que sacar a n y tiene que ser como un cálculo auxiliar acá, Entonces yo tengo que sacar primero mi enésimo término. Tengo que saber en la posición 50 qué valor está ahí, porque ese no tengo todavía. Entonces busco, saco con mis datos 2, 50 menos 1, por la razón 4, y aquí saqué que el enésimo término o el término número 50 es 198. El número 198 está en la progresión, en esta progresión aritmética. Cuando ya tengo este 198, yo puedo reemplazar en esto, en la suma, que sería esto, ¿verdad? A1 me dice que era el 2, a n 198, n 50 sobre 2. Efectúo todo este caso, el proceso en general, y me sale que tengo el valor, al final la suma total va a ser de esos, la suma de los 50 primeros términos, o sea, desde el 2 hasta el 198, que no salió el término general, me dice que va a ser 5.000. Entonces, que yo tengo que tener en cuenta primero? Yo tengo que tener en cuenta primero que yo, ya que mi fórmula finita para la progresión aritmética, yo indiscutiblemente tengo que tener primero, este valor. Entonces yo tengo que manejar los demás casos que dimos anteriormente, ¿verdad? O sea, especialmente cuando tengo que buscar a n. Pero eso yo creo que es mucho más sencillo que el resto de despejar a 1, r y n, ¿verdad? Entonces sí o sí yo tengo que tener a n como dato para que pueda yo sacar la suma de la progresión aritmética finita. ¿Está? Entonces este es de esta forma el resultado. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguien? Albert, Pati, ¿alguien? No, para poder avanzar, tengo un tema más. Hola, profe. ¿Qué tal, Pati? ¿Todo bien? ¿Se entiende todo, profe, hasta ahora? El tema ya realmente que se dio, si es que no salieron el año pasado del colegio, por lo menos hace poco tiempo recién que están fuera del colegio, y entonces yo creo que esto maneja. Es cuestión de ir practicando nomás, porque recuerden que a partir de nuestro tema, después de terminar este parcial, todo lo demás va para la final.
Entonces, yo no vuelvo a Ahora, y planes de internet. yo no vuelvo a poner los temas viejos en la final. Eso es mi criterio luego. No, si me faltara temas, nomás lo que vuelvo a usar los temas viejos. Entonces, aparte todo esto, obviamente vamos a utilizar. Así que quiero que una cosa en particular para que tengan en cuenta ya que me quedé acá un rato y tengo todavía tiempo, porque todavía no me salió el cronómetro, ahí ya me salió. A partir de la tarea, aprovechen porque a partir de hasta el 27 tienen para entregar, no entreguen solamente el 27, entreguen antes si pueden ya sus tareas, que yo ya les dije, es del 1 al 8 nada más lo que yo voy a controlar, teniendo énfasis, recuerden, en el 7 y el 8 van a valer 2 puntos cada uno, o sea, ese por ejemplo es el único que voy a poder particionar, ¿verdad? El resto de los ejercicios, desde el 9 hasta el infinito que demos en adelante, ¿verdad? Yo voy a seguir dando tarea, pero es tarea a modo de, estos chicos dimos hoy, estos chicos, este es el ejercitario. Va a depender de cada uno de ustedes resolver ese ejercicio. Y si quieren lo hacen en la plataforma, porque al fin y al cabo yo de repente puedo, que si tengo ese tiempo, puedo retribuirle y decirle, esto está bien, esto está, pero ya no hay puntos. Y cuando los puntos no existen, los alumnos muchas veces ya no quieren hacer. Pero si estuviéramos en clases presenciales, yo igual le iba a dar tarea, igual tienen que presentarme a la siguiente clase, porque yo siempre les firmaba a mis alumnos por su cuaderno para que eso les sirva de repente la final parcial, pero no estamos en presenciales. Pero les cuento nomás que siendo universitarios ustedes tienen que tener la cabeza de que ustedes tienen que practicar matemáticas sobre todo para poder rendir, entonces para poder aprender. Entonces, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Responsabilidad de ustedes para los puntos es del 1. A partir del 9 es responsabilidad de ustedes para ustedes aprender para la final. ¿Está? Entonces, eso nomás quería aclararles. Bueno, vamos a terminar aquí. Y el último tema es interpolación de medios aritméticos. Ya hicimos lo que es AN, A1, razón y la N, ¿verdad? También la suma, que la suma solamente podemos resolverlo y hacerlo si tenemos como dato AN, o sea, sí o sí vamos a tener que hacer un cálculo auxiliar de AN primero, si es que no tengo como dato. Después está la interpolación de medios aritméticos, que muchas veces le confunde al alumno. Interpolación de medios aritméticos es tener los valores de los números cuando me da dos datos nada más. Interpolar medios aritméticos entre dos números consiste en formar una progresión aritmética en la cual los dos números dados son los términos primero y último. O sea, ustedes tienen la idea clara de que en interpolación de medio aritmético le tiene que dar A1 y AN, la última. A1 y AN, sí o sí, para poder hacer interpolación de medios. Entonces, en este caso, por ejemplo, me dice, interpolamos 5 medios aritméticos de menos 5 y 19. Luego escribimos la progresión aritmética. Lo voy a hacer lo más pronto posible. Dice, interpolar 5 medios aritméticos. ¿Entre qué? Dice, entre menos 5 y 19. Voy a bajar. ¿Qué hago aquí? Si me dice que mi primer término es A1 y mi último término es AN, entonces yo ya tengo dos datos. Pero yo necesito, dice que tengo 5 medios. Quiere decir que entre A1, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, AN. Ahí se ve, ahí. Entre A1 y AN, yo sé que A1 es menos 5 y AN es 19. Dice que tiene que haber 5 números acá, entre estos valores. ¿Cómo yo voy a identificar y encontrar eso? De esta forma. Yo necesito encontrar, tener aquí, la formulita, les voy a mostrar. Para empezar, tengo que ver la razón, pero para esa razón yo no tengo la n total.
Porque yo lo que tengo acá, vamos a ver, si yo tengo 5 me dice el ejercicio, siempre me va a decir la cantidad en medios aritméticos. Y yo ya tengo 2 acá. ¿Cuánto va a ser mi n si yo sumo todito esto? Entonces lo que yo voy a hacer es decir, n es igual a 2, que siempre van a ser el primer término y el último, más, ¿cuánto me dice el ejercicio? 5. Entonces mi n va a ser 7. Quiere decir que yo siempre tengo que contar a A1 y a AN como 2. Y después los medios aritméticos, los medios que me dé el ejercicio. Si me da 3, acá iba a ser 2 más 3. Si era 6, iba a ser 2 más 6. Siempre va a ser 2 porque A1 y AN tengo que tener. ¿Está bien? Y una vez que tengo eso, yo saco la razón. Termina el tiempo, por eso nomás estoy mirando. Termino acá, hago la razón porque yo ya tengo, ya verá mi n. Entonces, la razón, en este caso, dice razón es igual a... Ustedes obviamente van a hacer todo el despeje. Este también una fórmula que ya ¿cómo se dice? Se despejó todo. Es la que tengo aquí, ¿verdad? Pero ustedes pueden hallarlo también por medio de la fórmula AN, ¿verdad? Pero hay que despejar. En este caso dice que la R salió 4. Esto van a despejar nomás ustedes. Entonces, si tengo R igual a 4, los medios aritméticos yo puedo ir sacando. Porque el ejercicio que me dice, interpolamos 5 medios aritméticos entre menos 5 y 19 y luego escribimos la progresión aritmética. Tengo que hallar la progresión aritmética. Y entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Obviamente, para A2, yo tengo que sumarle, si me salió que mi R al hacer el cálculo auxiliar me salió 4, es porque yo tengo que sumarle a este 5 más 4. Entonces yo tengo que es negativo menos 5 más 4, esto va a ser menos 1. Entonces menos 1 va a ser A2. Después para A3 va a ser lo mismo. Yo tengo que hacer menos 1 más 4, ¿cuánto va a ser? 3, positivo, porque es mayor ya 3. A4 va a ser lo mismo, y así sucesivamente voy a ir haciendo. Voy a bajar un poco esto, se me termina el tiempo. Va a ser aquí 3 más 4 va a ser 7, y este va a ser para el término 4. Después tengo 7 más 4, siempre va a ser el siguiente término más la razón 4. Esto va a ser 11, A5 va a ser 11, y para verificar que está bien, yo hago 11 más 4, esto va a ser, me falta todavía 15, esto va a ser A6, y el último, obviamente, hago lo mismo, acá, voy a ver para poner acá. Va a ser 15 más 4, me tiene que verificar 19, que es el último término, ¿verdad? Entonces, interpolar medios aritméticos tengo que tener en cuenta 2 cosas, ¿verdad? Vamos a mirar aquí. Tengo que tener en cuenta estas cosas. Tengo que tener en cuenta acá, cuando me dice tantos medios aritméticos, en este caso me dice 5, ¿verdad? 5 medios aritméticos. Ese 5 yo voy a sumar con 2, siempre con 2. Este va a ser el que fijo 2, porque yo sé que este A1 y este AN. Entonces, 2 más los medios aritméticos. El ejercicio me va a dar la cantidad de medios aritméticos. En este caso es 5. Entonces va a ser 2 más 5. Me sale que mi n va a ser 7. Y luego tengo que sí o sí encontrar la razón, que esta es la fórmula despejada. Pueden marcar y anotar nomás ya también si quieren, o despejan por medio de la fórmula general, ¿verdad? Sale R es 4 y empiezo a poner así. El A1 es menos 5 y el último es A19 y empiezo a cargar. Y 5 valores tengo que tener acá en el medio. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Está? Y bueno, hasta ahí el ejercicio. Vamos a ir viendo cualquier duda que tengamos más adelante para poder hacer. Hoy no hay foro,
Les deseo mucha suerte en su examen y háganme nomás lo que les digo si es que por ahí no comprenden qué es lo que pide el ejercicio, ¿está? Yo estoy para eso. Suerte, ¿sí? Vale, gracias, profe. Suerte, suerte, chicos. Vale, chao, chao. Gracias.